Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Comenzamos semana. Hoy es 16 de marzo de 2026, el lunes, con, como siempre, tres asuntos sobre la mesa de este Asturias al día. El primer tema va a estar relacionado con las elecciones de ayer en Castilla y León. Vamos a tertuliar sobre qué puede suponer esto, no solamente para Castilla y León, sino también en el ámbito estatal, y la repercusión posible que pueda tener este resultado en la comunidad autónoma vecina aquí en Asturias. La segunda parte la vamos a dedicar a las nuevas tecnologías y la tercera a la literatura. En cuanto a lo primero, el Partido Popular gana las elecciones en Castilla y León, sube en 2 escaños, los mismos que gana el PSOE. Vox consigue uno más y será nuevamente clave en la formación de gobierno. Dentro de unos minutos les voy a presentar a los tertulianos que tenemos hoy para debatir sobre este asunto. En cuanto a lo segundo, las nuevas tecnologías, el clúster TIC Asturias acaba de crear el nodo de inteligencia artificial en el que ya participan casi 60 empresas. Además, desarrolla con la financiación del Ministerio de Industria un sistema antivuelco de maquinaria pesada. Y es que Asturias es la tercera comunidad que más dinero por habitante capta en innovación de los fondos de recuperación, siendo este sector, el sector TIC, el que más inversión logra atraer. Todo esto vamos a comentarlo con Enrique Jaimez, el director general del clúster TIC Asturias, en nuestra segunda parte. Y la tercera, para una compañera de esta casa, de RTPA, literatura con letras mayúsculas, Carolina Sarmiento, presenta esta tarde en La Buena Letra y a partir de las 8 su última novela, Las Fronteras. Carolina estará con nosotros para poner el punto y final a esta jornada de lunes, dentro de prácticamente 2 horas, en Asturias al Día, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Con 4 tertulianos en esta mesa, 3 de momento, una que está a punto de llegar. De momento vamos presentando a la ausente, que es Silvia Argüelles, la abogada que está en tránsito llegando hasta nuestros estudios centrales a Incisión. Acaba de sentarse a la mesa Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo. Enrique, buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Flor Tejo, de Mujeres La Escandalera. Flor, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Y Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los 3, a los 4, Silvia también, por hacer el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Carlos, te agradezco de forma personal, ya te lo he dicho de forma fuera de los micrófonos, el esfuerzo que has tenido que cambiar incluso cosas para poder asistir a esta tertulia que tiene a las elecciones de Castilla y León como protagonista, porque, como decíamos antes, el Partido Popular ha ganado esos comicios, sube en 2 escaños, los mismos que gana el PSOE. Vox consigue uno más, será clave en la formación de gobierno. Y en cuanto a los partidos provinciales, que en Castilla y León son especialmente importantes, Unión del Pueblo Leonés y Juntos por Ávila se mantienen, mientras que Soria ya pierde 2 escaños. Sumar, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos quedan fuera de las Cortes. La pregunta es cómo influye este resultado en la política en España y en Asturias. Os pido una primera puesta en escena, una primera idea y después vamos pormenorizando. Empezamos, por ejemplo, por Enrique. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Te refieres a cómo influye en la política autonómica o en los resultados? Vamos a valorar en un principio los resultados y después ya entramos en Yo creo que los resultados van a influir poco en general, porque no tienen ninguna sorpresa especial. La desaparición de la izquierda del PSOE, bueno, digamos tanto como desaparición quizás no, pero ese resultado tan malo ya se suponía, y que el PSOE iba a nutrirse de esto, porque quiero decir, Pedro Sánchez acaparó mucha escena últimamente,
hizo cosas que a la izquierda le gusta oír y la izquierda, lo que está a su izquierda, habla de cosas que a la gente no le interesan. ¿Cómo va a influir esto? Es que yo creo que en elecciones y en política creo que hay una cosa muy delicada de manejar, que son las expectativas. Tú tienes que generar expectativas para que la gente te vote, pero como te quedes por debajo de las expectativas, das sensación de ir para atrás. Entonces, PP y PSOE les fue bien porque están por encima de las expectativas. Vox creció, pero le fue mal porque quedó por debajo de las expectativas y quedó ahora como un pequeño esperpento lo que hicieron en Extremadura. Tendrán que lidiar con esto en Andalucía. Política nacional, termino ya. Creo que es un juego totalmente distinto de este. Sánchez está preparando otra batalla para 2027 y estas batallas tienen poco que ver con la que se está preparando para el 27. Venga, una primera intervención. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay que comparar con las anteriores elecciones y algunos así en flashes, ¿no? Evidentemente las elecciones las gana el Partido Popular y además más que a veces hablar de número de escaños, a mí me gusta comparar los porcentajes de voto, ¿no? Y tiene un incremento importantísimo de voto, de casi un 4, casi un 5% más de voto, ¿no? Con lo cual es verdad, y como decía Enrique, aquella idea de que Vox iba a llegar al 20%, esa expectativa pues no se consigue, y es verdad que aún así tiene el mejor porcentaje de voto que ha tenido en ninguna elecciones, ¿no? Yo creo que el PSOE aglutinó un poco dos situaciones, aunque solo crece un 0,7, pero sobre todo es el tema de Soria. O sea, Soria, que tenía 3 parlamentarios, desaparece. Yo creo que el PSOE recupera un poco ese voto más a la izquierda, ¿no? Y bueno, pues ese sería un poco una especie de titulares de la realidad. Bueno, aquí sobre todo empezamos a hablar de tendencias, empezamos a hablar de intentar exportar este resultado a otro tipo de elecciones, que también es difícil de comparar porque en algunas elecciones nacionales o incluso europeas pues no hay partidos regionalistas como hay en el caso de Castilla y León, que es verdad que un fenómeno, bueno, regionalistas casi diría de provincia, ¿no? Que también sus expectativas era de crecer, la Unión de Leonés que parecía que iba a crecer más de lo que creció, y algunos de ellos han incluso sobrevivido, pero bajando porcentaje, ¿no? Con lo cual, bueno, en cierta manera esa idea del voto útil concentrado en las dos grandes formaciones, pues es un poco el resultado. Y a nivel nacional, pues bueno, vivimos en momentos de muchísima inestabilidad en estos años y veremos, ¿no? Veremos, y ahora ya pasamos ya de Castilla y León y ya estamos todos pensando en Andalucía, que será el siguiente elemento. Hombre, que por el impacto, por la cantidad de personas y el efecto que supone Andalucía en el Estado, pues es verdad que ese será otro partido mucho más intenso incluso que este. Claro, es la comunidad autónoma más poblada de toda España. Flor, primera toma de contacto de las elecciones de ayer en Castilla y León. Es indudable que el PP ha ganado las elecciones, no realmente como las expectativas no se han cumplido, que Feijóo pretendía, porque dependen, para que poder gobernar, de Vox. Eso hay que dejarlo claro. Se dice que Vox ha subido, pero no lo que se esperaba. Pero hay que partir de una realidad. Es que Vox ya tenía una base electoral, cosa que no pasaba, por ejemplo, en Extremadura o en Aragón. Con lo cual yo creo que la subida es importante, a mí me parece. Y después yo quería destacar, por mucho que se diga, porque claro, se dice que el gran triunfo es el del PP, que yo no lo voy a negar, pero el PSOE ha conseguido no perder votos, no perder escaños, sino que ha aumentado 2. Y yo creo que eso se debe a Carlos Martínez, que es un candidato pegado a la tierra, un candidato pegado al terreno y que defendía una serie de cosas importantes. ¿Y esto qué repercusión va a tener a nivel nacional? Yo creo que volvemos otra vez a la etapa del bipartidismo. PP, el PSOE, porque a la izquierda del PSOE, por una gestión nefasta, porque no se ponen de acuerdo, por lo que sea, ha desaparecido Podemos, ha desaparecido Izquierda Unida, que es un partido que tiene una gran trayectoria y a mí me causa un gran dolor ver que no ha conseguido ningún escaño, y después el PP también ha ganado a Ciudadanos, o sea, el voto útil que se ha venido aquí utilizando. Y a nivel de Asturias, por la proximidad, compartimos una serie de cosas, necesidades de las estructuras, tanto ferrocarril como carretera, la comunicación de todo el noroeste, en fin, yo creo que no es tanto el vuelco que se da
habrá que esperar, pero que estamos caminando hacia un bipartidismo y que algo importante, con una crecida del PSOE, que se le daba por muerto y está visto que por mucho que diga, porque estas elecciones no se plantearon como contra el Sánchez o contra no a la guerra de Irán, sino que lo que se planteó era sobre las necesidades vitales de la comunidad, que van desde el envejecimiento hasta el despoblamiento, pasando por la sanidad, pasando por la vivienda, en fin, algo mucho más y más realista y más pegado al suelo. Una primera toma de contacto. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, disculpad el retraso, que la conciliación a veces se complica. Los peques son los que nos marcan ellos a veces los horarios, aunque no queramos. Así Estás que disculpada. ¿Cómo ves las elecciones de ayer de Castilla y León? Una primera toma de contacto y luego ya vamos pormenorizando, vale. Como decían los demás compañeros. Pues la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? Porque contrariamente a lo que se daban los sondeos, ha habido puntuales cambios, aunque lo que muy resumidamente, hablando de los bloques, se ve que se ha consolidado el bloque de la derecha, consiguen unos resultados históricos, sumando los porcentajes de PP, Vox en este caso. Hablaríamos también, sí, aunque no ha conseguido representación, el partido se acabó la fiesta. Si haríamos en global una suma, el bloque de la derecha se consolida y por contra, en este caso, pues hay una debacle histórica también del bloque de izquierdas, aunque en este caso, salvando bastante bien los muebles, lo que es el Partido Socialista. Entonces, a partir de ahí, pues se pueden hacer muchos matices y muchas valoraciones, así que dejo esta primera pincelada. Venga, esa era la idea. Vamos a ir pormenorizando. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco gana las elecciones, eso nadie lo discute, 33 procuradores, 2 más que en 2020. El PSOE de Carlos Martínez obtiene 30, tras crecer también en 2, frenando el descalabro socialista experimentado en Extremadura y en Aragón. Vox consigue un representante más, llega a 14, si bien no alcanza esa cifra psicológica, lo habéis comentado también aquí, del 20%, se queda en el 18,92%. Todo apunta a que será fundamental para que el Partido Popular forme gobierno y apruebe sus presupuestos. Y en cuanto a los partidos provinciales, mantienen los mismos resultados de 2022 en el caso de Unión del Pueblo Leonés, 3, y de Juntos por Ávila, 1, mientras que Soria ya pierde 2, consigue un único procurador y se quedan sin representación Ciudadanos. Castilla y León era la única comunidad autónoma donde este partido naranja mantenía todavía algún diputado, así como Sumar, Izquierda Unida, Equo y Podemos Alianza Verde, que no obtienen ningún tipo de representación. El popular Fernández Mañueco ha ensalzado en sus primeras declaraciones tras los resultados, el escrutinio en la noche de ayer, los resultados electorales, se mostraba dispuesto a negociar y matizaba con todos menos con el PSOE. Creo que eso también merece una valoración. Sí. Empezad ahora ya, cada vez que queráis intervenir, sin ningún tipo de problema, ya no hay un orden como vosotros veáis conveniente. Venga, Flor, anímate tú si quieres. Esta primera intención de Mañueco de negociar con todos menos con el PSOE, parece que ya está claro la intención, que va a ser Vox, no puede ser otra, no dan los números de otra manera. Reincidimos en la misma idea que, recordamos, llevó a una ruptura de gobierno hace unos cuantos meses cuando Vox pegó la espanta y se fue de los gobiernos autonómicos. No me parece unas declaraciones muy lúcidas lo que ha hecho Mañueco, porque ya he comentado antes, esto no va contra, además no dice con todos menos, ellos saben distinguir muy bien, no dice con todos menos con el PSOE, dice contra el sanchismo. Siempre se fijan en esto, porque Sánchez, no olvidemos que para ellos es el mal y el que produce hasta la guerra que hay en Irán, que originó Estados Unidos e Israel, ahí metieron, hasta tiene la culpa Sánchez. No me parece una postura muy inteligente, porque no va de eso, y van a tener un problema, porque vos,
a pesar que yo todavía me llama la atención que Vox haya ganado un escaño teniendo un procurador, teniendo con la nefasta gestión que había hecho cuando estuvo en la Junta de Castilla y León, que no pone impedimentos tanto en Extremadura como en Aragón, con toda la política que hace en contra de las violencias machistas, que a mí me asombra todavía. Bien es verdad que, por ejemplo, en estas elecciones hay unos 35.000 jóvenes que votaban por primera vez y se dice que estos jóvenes tienden, porque no leen la prensa, porque no ven casi la televisión, tienden a dejarse llevar por las redes sociales, y las redes sociales sabemos por quién están tomadas, por la extrema derecha y por influencers pagados por la extrema derecha. Entonces, lo que te digo, va a tener un grave problema, porque Vox ahora os implica y decide, tanto aquí como en Extremadura y como en Aragón, a formar parte del gobierno, o si no, no sé lo que va a pasar. No estoy de acuerdo con estas declaraciones de Mañueco. Me pareció, sin embargo, Carlos Martínez, que para mí ha sido una gran sorpresa, porque es una persona del pueblo que sabe lo que dice, muy apegado, como dije antes, al terreno, y reconoció la victoria, cosa que no han hecho en el PP, la victoria del PP, y dijo que rompió puentes, dijo que tendría la mano a la lista más votada al PP. Y sin embargo dice con todos menos con el sanchismo. No. Entramos después en el matiz del Sí. PSOE, si queréis. Vale, muy bien. En cuanto al PP, ¿qué debería hacer? Venga, Enrique o Carlos. Yo Silvia. un matiz. Sí, Yo creo, no sé si es muy inteligente o no, pero es inevitable, es forzado. Quiero decir que para el discurso del PP del Estado no puede pactar con el PSOE, ni siquiera intentarlo. Entonces puede revestirlo de lo que quiera. El PSOE tampoco puede hacer esto. Quiero decir, en la polarización tan intensa que se está convirtiendo, no va a poder el candidato de Castilla y León sostener a un gobierno del PP. Creo que el PP consiguió mucho en estas elecciones, porque ahora mismo no está muy clara la estrategia de Vox. Hay que tener en cuenta que Vox lo que quiere es devorar al PP. Y Sánchez también quiere eso, porque Sí, Sánchez estoy diciendo que el juego de Sánchez es para el 27, no es este. Aquí no está Sánchez por un lado y el PSOE está por otro. Y Sánchez lo que quiere es confrontar con Vox. Esta es la idea. Entonces, claro, lo que ocurrió aquí es que redujo al absurdo lo que se hizo en Extremadura. Y hace muy complicado, ahora mismo Vox tiene muy difícil de manejar, porque esa posición que tenía de arrastrar al PP, aquí ahora la va a tener que matizar. Y en Andalucía van a entrar muchos factores. Uno que no es menor es que va a estar el Papa por aquí, cerca de esas elecciones. Y el Papa en este momento significa algo en lo que hay aquí. Lo de estar más o menos cerca del pueblo, yo es que creo que la gestión ahora mismo afecta muy poco a la intención de voto. Y además los pulsos de Moscóvico parece que son muy amnésicos. La polarización es tan intensa que yo creo que las próximas elecciones, las del 27, las va a determinar lo que pase en los 3 días últimos, como pasó en las anteriores. Y hay una cosa aquí que ocurrió en Castilla y León de la que hay que tomar nota. Sánchez puede quedar por debajo o por encima del PP a escala nacional, y va a depender, los bloques estos, va a depender de cómo funcione la izquierda estatal, que consiga algo o no, pero cuidado también la periferia, porque el PP va a llevar en la mochila a Vox y eso le incapacita para llegar a algo con el PNV, por decir algo. Porque Sánchez va a tener a su favor, no, pero va a contar con la periferia, que eso es mucho. La periferia es mucho. Y si tiene algo en la izquierda estatal, pues ya veríamos. En Castilla y León hay un factor que no se da en las generales y que no se da en otros sitios, y es que Castilla y León es una comunidad que se diseñó atendiendo a muchas cosas que no tienen que ver con lo que decías tú, con la tierra, porque las comunidades autónomas tienden a ser unidades emocionales. Castilla y León no lo es. Entonces se da mucho el factor de decir de gente de León que no siente que sea parte del mismo todo que Valladolid, o gente de Ávila que le da la impresión de que no pintan nada en esta macrocomunidad. Entonces por eso hay tantos bloques tipo Teruel existe, quiero decir, de estos provinciales, que esos no tienen luego tanta traducción a las generales. En general, ¿qué es lo que está jugando ahora en Castilla y León? Es difícil. Está claro despoblamiento, está claro la vivienda como en todas partes, está claro incendios, pero yo creo que la gestión influye muy poco en
en la intención de voto. El voto es más identitario ahora mismo en España. ¿Cómo lo veis vosotros, Silvia, Carlos, cualquiera de los dos? Venga. Bueno, coincido que no tiene mucho sentido que en este caso Mañueco diera una mano tendida al PSOE, porque en este momento es muy difícil separar lo que es PSOE como partido de Pedro Sánchez, por eso se habla del sanchismo. En este caso, considero que, por ejemplo, en el resultado del PSOE, que no ha sido un mal resultado porque han ganado en procuradores, en escaños, pero creo que es porque el candidato, él mismo dijo que él no era de Pedro Sánchez y ha mantenido, en este caso, un discurso independiente de lo que es el PSOE a nivel nacional y de lo que es el equipo de gobierno. Entonces no tiene ningún sentido. Hay una política ahora de bloques donde está muy claro que el PP tiene que entenderse con Vox, y el hecho de que Vox en este caso no alcanzara esos resultados que vaticinaba, que se hablaba de superar el umbral del 20%, que al final no ha alcanzado, esto creo que va a ayudar a desencallar el hecho de que Vox no mantenga una posición tan fuerte respecto a la negociación y que por ello se puedan desbloquear gobiernos como Extremadura, como Aragón, para equilibrar. En este caso sí coincido con lo que el análisis que hacía ayer en la noche electoral el Partido Popular, de que se equilibraban las fuerzas y por lo tanto tienen que negociar pues de una manera en la que tienen que acercar más las posiciones y no estar tan enfrentados, no buscar que Vox tiene que fagocitar al PP, sino que son complementarios, están condenados a entenderse, porque lo que se viene y la tendencia que estamos viendo en todas las elecciones es que el bloque de derechas va a ir creciendo, porque hay un descontento a nivel del votante con la gestión que está marcada muy a nivel estatal por esa polarización. Coincido que en este caso las gestiones que se hacen a nivel autonómico y local tienen muy poco peso porque lo marca todo mucho, está muy marcada, con mucha presencia a nivel de política nacional. Y hay el problema de la vivienda, el problema de la situación, las expectativas que le estamos dando a los jóvenes. No considero que sea porque estén mal informados, es que creo que son unas declaraciones, esas sí que no las veo muy lúcidas, el decir que los jóvenes votan mal porque están mal informados y porque no leen la prensa o no leen los medios oficiales. Los jóvenes votan cuando un país no se le está dando una esperanza de futuro a los jóvenes, solamente se le da pasado, obviamente busca un cambio, y ahí vemos donde el arraigo de votos del bipartidismo está muy presente, lo que son pensionistas y gente de determinada edad, y cómo los jóvenes están buscando que tiene que haber una alternativa y tiene que haber un cambio, y por lo tanto lo que vamos a ver a futuro es un cambio de tendencia hacia un bloque de la derecha, buscando ese cambio de políticas donde se le dé respuesta a la vivienda, al trabajo, a que no se llega con el salario, la cesta de la compra está elevadísima, no hay un proyecto de futuro para los jóvenes, y entonces se tiene que dar una respuesta a eso que se está buscando en esa alternancia. Y por ello el PSOE salva en este caso los resultados porque tenía un buen candidato que quizás si no fuera opacado en este caso por la presencia de la situación que hay a nivel nacional, también con un Pedro Sánchez acorralado que veremos más adelante, porque los casos de corrupción y los procedimientos judiciales irán avanzando, y era un buen candidato que quizás hubiera tenido unos mejores resultados si no se hubiera opacado a nivel nacional. Y luego una debacle estrepitosa que desaparece, y que no desaparece todo lo que es a la izquierda del PSOE, y que en cambio esa desaparición tampoco la capitaliza completamente el Partido Socialista, por lo tanto el PSOE no va a tener con quién pactar. Entonces la tendencia, considero, PP y Vox tienen que entenderse porque la ciudadanía está pidiendo un cambio de ciclo y un cambio de políticas, y en la medida en las que las elecciones futuras
vamos a ver candidatos que en este caso sí son marcadamente por el sanchismo, y ahí vemos la debacle en Extremadura, porque ha sido un candidato que se ha puesto ahí por lo que se puso, porque estaba imputado con un caso de corrupción muy cercano a Pedro Sánchez. Vemos también la situación de Aragón con un miembro del gobierno del Partido Socialista y la debacle, y ahora vamos a ver en Andalucía, donde va a ir una vicepresidenta, qué resultados van a alcanzar. Creo que puede ser que ahora estén contentos el PSOE con los resultados, pero Andalucía también va a ser un punto de inflexión donde se va a ver que ese sanchismo que se está posicionando a nivel autonómico, hay un rechazo frontal del votante, de su propio votante, claro. Dice Silvia que el bloque de derechas va a seguir creciendo, considera que los jóvenes buscan un cambio ante sus problemas votando a la derecha y a la extrema derecha, problemas como vivienda, empleo o incremento de los precios. Carlos, ¿qué posición tendría que tener el Partido Popular ahora, por ejemplo, en Castilla y León tras los resultados de ayer? Bueno, yo la verdad que tampoco me gustó esa declaración del presidente Mañueco, porque tampoco me gustó lo que dijeron los socialistas cuando pasaron las elecciones en Extremadura. Aquellos que entendemos que en la centralidad está la resolución a los problemas, creemos que esta política de bloques, de vetarse, de no hablar, de no intentar, pues algo que podría ser de sentido común, ¿no? Que gobierne la lista más votada, que intentar tender puentes, pero bueno, vivimos momentos de extrema polarización, donde, en fin, llevamos ya unos años en esta forma de hacer política. Y bueno, hace al final que eso esté condicionado por las dos grandes formaciones políticas, han estado condicionados por las dos organizaciones que tienen, por un lado, a su izquierda y en su momento al PP por el lado de la derecha, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto genera más polarización, más tensión a la caldera, vamos a decir, de la opinión pública, y etcétera, etcétera. Sí es verdad que empieza a haber algún movimiento, intentar, yo creo que lo que intentó hacer el PSOE en Castilla y León es un poco alejarse de la política nacional, intentar buscar un perfil de un candidato, de un alcalde. De hecho, ahí recuperaron en Soria precisamente, pero también hay que ver un poco lo que ha pasado en las ciudades, ¿no? En las capitales de provincia, cómo ha ido un poco los votos, ha habido algunos cambios. Piensa que hace 4 años, por ejemplo, el PSOE en Valladolid era la fuerza más votada y en este caso no lo ha sido. Ha mantenido Palencia y Soria. Bueno, el voto urbano suele a veces indicar un poco la tendencia de lo que puede pasar. Y bueno, es cierto que hay un proceso, no en España, sino mundial, de un cambio de tendencia hacia otro tipo de políticas, Estados Unidos y varios países europeos. Probablemente hay una cierta crisis también a veces desde los mensajes de la socialdemocracia que, bueno, pues no da respuesta a algunas expectativas que había. Y bueno, vivimos esa tendencia, que es una tendencia mundial, que no hace falta solo ver aquí, se ha visto en Francia, se ha visto en Alemania, se ha visto en otros países. Y bueno, la verdad que es muy difícil ahora llamar a más diálogo, más consensos, que los dos grandes partidos estén por encima de este digamos, enfrentamiento permanente de bloques, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que seguir predicando en el desierto, porque yo creo que es bueno para el país, es bueno que en algunas cosas se pusieran de acuerdo, se pactaran cosas, pero lo que pasa que también es verdad que en este no sé cómo llamarle, rally permanente de elecciones que estamos teniendo, es imposible, ¿no? Abrir un proceso de diálogo y de cuestiones que yo creo que le importan a la ciudadanía, que afectan a todos. Hablabais del problema de la vivienda, que es un problema de Estado, es un problema, en fin, y no es un problema de estar tirándose todo el día a los trastos, porque probablemente no hay una solución mágica, pero son de esas cosas que sí que merecería la pena que los dos grandes partidos se sentaran y buscaran un plan de solución, porque eso genera frustración, genera un problema para la gente joven, la emancipación, el tener un proyecto de vida, y es verdad que el tema de la vivienda no va a ir a mejor, sino cada vez va a ir a peor.
y además con un poco el tema ahora de lo que estamos en medio del tema de la guerra. Estos días hablaba con gente del sector y bueno, pues los crecimientos en los costes de los materiales que se vienen encima va a hacer que no sé, en fin, va a ser un tema imposible. Me consta que hay gente que iba a promover viviendas que ha parado los proyectos porque evidentemente es imposible que al precio que tendrían que vender esas viviendas, que el mercado lo pueda asumir y el esfuerzo que suponga para una familia que quiera, bueno, pues tener una vivienda. Con lo cual, bueno, hay cosas más importantes, esas cosas que digo yo que son las cosas del comer, pero bueno, de eso últimamente nos dedicamos poco y nos dedicamos continuamente a estar en proceso electoral. Ahora faltan las andaluzas y bueno, dentro de poco no sé qué pasará con las generales y dentro de un año, porque esto como no para, el último domingo de mayo del año 27 pues tendremos el resto de las autonómicas y el resto de las municipales, con lo cual este rally de permanente de elecciones vamos a estar entretenidos durante otro año. Vais a tener que volver. Sí, yo, Oye, a ver, ay. algunas matizaciones de lo que oí pues hago yo antes. también. Y luego Flor. La vivienda está siendo gestionada por la derecha. La vivienda la gestionan las comunidades autónomas. No está votando, los jóvenes no están votando preocupados por sus problemas. No es así. Hay un voto distinto en el voto masculino y el femenino en los jóvenes. Lo que están votando es una patada al tablero, que es distinto. Y lo que está en crisis no es la izquierda, es la democracia en Europa. Por eso están ganando fuerzas autoritarias. Y el PP, este pulso que quiso echar ahora es porque derivó mucho su discurso hacia el discurso autoritario de Vox. Y la palabra sanchismo es una palabra propagandística. Sánchez es un liberal, un liberal. El que no pegas con... Sí. Es un liberal compasivo, no llega a ser socialdemócrata en materia económica. Y la socialdemocracia está desapareciendo pues porque no se atreve a hacer lo que hay que hacer. La vivienda, aquí el bloque precisamente conservador tiene medidas muy agresivas con la vivienda, muy agresivas, es decir, que el que tiene una vivienda, primero, el que puede tener muchas, que las tenga y que haga con ellas lo que quiera, y si gana más con turistas, pues que no las ponga ahí. Y la vivienda, evidentemente, se acaba de decir aquí ahora, no hay una solución mágica, pero sí hay componentes inevitables. No se puede solucionar la vivienda de buen rollo y por las buenas, tiene que haber un conflicto. Esto es así, Y respecto de la derivación que puede haber ahora mismo hacia la derecha, es evidente que aquí ya ahora el fiel está más bien en el lado de la derecha, pero como digo, estamos en momentos... antes de terminar, lo de los jóvenes, cuando digo la patada en el tablero, es que está afectando mucho un estado de ánimo intenso, negativo, no del todo racional, y no lo digo como algo malo, porque a veces es normal que haya pulsiones identitarias de este tipo y es bastante complejo de analizar. No está subiendo la ultraderecha porque dé soluciones a lo que otros no dan soluciones. ¿Qué soluciones son? Si son ya conocidas. Quiero decir, los sistemas autoritarios los conocemos ya de toda la vida. En este momento la partida no se sabe por dónde va a derivar. Las cifras económicas de España, y más que económicas, son bastante buenas. Está creciendo por encima del 3%, baja criminalidad, un sistema de protección social todavía no del todo destruido como en otras partes, pero eso no va a afectar a los resultados. Ahora, claro, se acaba de apuntar aquí la guerra. Esto de la guerra es una gigantesca desgracia humanitaria y de todo tipo, porque es que además quienes las promovieron no la van a padecer. La va a padecer quienes están mudos, que somos los europeos, y no digamos las zonas de ahí del Golfo. Entonces, no sé, es un juego que va a repercutir de tal manera que no podemos saber por dónde van a ir los tiros. Flor. Yo me gustaría aclarar dos cosas. Primero, los jóvenes, hay un aumento grande de muchos jóvenes que siguen a Vox y que votan a Vox. Eso es algo evidente y se han hecho estudios. Pero porque están descontentos, por lo que sea. Pero a mí lo que me llama la atención es que Vox no tiene un programa de gobierno, no quiere participar en los gobiernos y no tiene un programa de gobierno, no ofrece absolutamente ninguna solución, simplemente lanza, ¿qué es lo que hace? Si hablamos de corrupción, aquí se dice que el PSOE está acusado de corrupción. Vamos a ver cómo está el PP hasta ahora, que le van a venir una serie de cosas. Vamos, lo que pasa es que en este país la justicia va como va y se van a tratar casos de hace 7 u 8 años. Eso por un lado. Y el PP se dedicó continuamente a lanzar
cosas contra Sánchez. Todo lo que ocurre mal aquí en España es por causa de Sánchez, pero sin embargo tampoco da ninguna solución. Y cuando habla en contra de la inmigración, algo tremendo, se pone. Yo escucho a Guardiola decir, y yo estoy a favor del feminismo de Vox. ¿Qué feminismo tiene Vox? Por favor, que niegan la violencia machista, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, es nefasto. Y después el gobierno, yo estoy de acuerdo, que no sabe vender bien todos los avances. Se ha subido el salario social, se ha cortado la jornada de trabajo, se han hecho muchas medidas a favor de las... Se han subido las pensiones, porque ya me gustaría a mí ver cuánto subían las pensiones el PP. Se han subido y que votaron, encima, muchas de esas veces han votado el PP en contra de estas medidas sociales, pero no se sabe, no ha calado en la sociedad. Ese es un grave problema que tiene el PSOE para poder llegar. Y después, la izquierda. Yo no creo, ha sufrido una gran debacle, sí, Podemos, Sumar. Figúrate que hasta se acabó la fiesta del Alvise, ha pasado a Podemos, pero eso no significa, yo en eso estoy de acuerdo con Rufián, o nos ponemos las pilas y se organiza a la izquierda del PSOE para poder hacer frente a este cataclismo que ya estamos viviéndolo en Europa, tanto en Alemania como en Italia, como eso, y con Trump, que está llevándonos a una guerra casi mundial, o vamos a estar abocados, desde mi punto de vista, a una ola derechista donde nuestros derechos van a ser cercenados, y sobre todo los derechos de las mujeres. Sabes que yo soy muy activista y muy feminista, y aquí no se condena, por ejemplo, déjame hacer una pequeña cuña, sí, llevamos 22 mujeres asesinadas solamente en estos 2 meses a nivel en estadísticas oficiales, 15 mujeres por violencia machista. Y esto, como no sea un factor primordial en las agendas de las instituciones del gobierno, no sé cómo se va a terminar con ello. Y si va a haber un retroceso grandísimo, si a este país llega a gobernar la derecha, no la derecha, sino la extrema derecha, que no nos tiene por qué asombrar, porque donde se hizo esta especie de laboratorio fue en las anteriores elecciones en Castilla y León, precisamente, entre el PP y el Vox, que Vox estuvo en el gobierno y después dio una patada y se salió. En cuanto a la figura del PSOE, tocamos antes al Partido Popular, hemos tocado también algo del PSOE, pero me gustaría que pudiéramos incidir un poco más en el asunto, ¿no? Frena la caída de Extremadura, 10 perdió en Extremadura, de Aragón, perdió 5 en Aragón, de hecho en Castilla y León ayer ganó 2 procuradores, es la de Carlos Martínez, que contaba con el apoyo de Moncloa, pero que ha sido capaz de desligarse directamente de la influencia de Sánchez, la posible nueva vía socialista para todo lo que no tenga que ver directamente con Sánchez. Me refiero, por ejemplo, Silvia, mencionabas antes Andalucía, va a haber una candidata como marcadísimamente de este gobierno de Pedro Sánchez, como la su mano ministra, derecha, la vicepresidenta. La vía sería mejor desligarse de la influencia de Sánchez, como ha mostrado Carlos Martínez en el día de ayer. Es que María José Montero no tiene posibilidad de desligarse de Pedro Sánchez, es que forma parte del gobierno, es la ministra de Hacienda, todas las medidas y políticas que se han llevado a cabo y que además estamos tocando, pues eso, que es el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema de los salarios, todo tiene que ver con el gobierno y además con un ministerio de tanto peso como es el Ministerio de Hacienda, que bueno, pues se ha llevado políticas de expolio fiscal al contribuyente, donde estamos en récord históricos de ingreso de la hacienda pública, pero no se saca una ley de presupuestos. A nivel de servicios hay un descontento, bueno, ya no digo el tema de los trenes también, de cómo están las infraestructuras, a dónde va el dinero, todo ese ingente dinero que los contribuyentes con récord histórico se está ingresando el Estado. Las infraestructuras peor que nunca. Sanidad, bueno, pues las listas de espera es algo ya, un problema y un reclamado por los pacientes y los usuarios, que cada vez va a peor. Vamos a sumar habitantes se va a hacer una regularización masiva de inmigrantes, donde se va a necesitar precisamente más recursos, porque va a haber más población que demande y necesite servicios.
donde la sanidad, los profesionales, hemos tenido huelga de médicos. La tenemos mañana otra vez. Otra vez huelga de médicos, o sea, la sanidad peor que nunca. Huelga, el transporte con las infraestructuras, otro tanto. Justicia, idem de lo mismo. O sea, también ha habido quejas y huelga por parte del sector justicia, donde la justicia está colapsada, donde faltan recursos. Tocamos todos los palos, educación. Luego, hablamos del tema de la vivienda. ¿Cómo se soluciona la vivienda? Pues se solucionaría si se creara vivienda. O sea, para mí las medidas realmente agresivas, porque sí que se han llevado medidas muy agresivas, sí que ha habido políticas de vivienda, pero creo que, contrariamente, todo lo contrario a lo que se debería hacer. Se ha soportado por parte de pequeños propietarios que España es un país de propietarios. Ahora ya no, obviamente hay una ruptura generacional porque los jóvenes ya no acceden, pero lo que es las generaciones anteriores, de mi padre y anteriores, nadie alquilaba, todo el mundo tenía su vivienda en propiedad con su hipoteca y esa era la hucha y el ahorro de los españoles, tener su vivienda. Y con esfuerzo y con mucho ahorro por parte de generaciones anteriores han podido acceder a una segunda vivienda y con esas segundas viviendas donde se daba un mercado de alquiler se ha soportado en las espaldas de esos pequeños propietarios, porque es un auténtico drama que no es aislado, hay casos incesantes y yo como abogada he tenido que ver cómo gente con pocos recursos que tenía, insisto, gente mayor para complementar su pensión, pues tiene una vivienda en alquiler, le han dejado de pagar, le han costeado tiene que costear suministros, tiene que costear todo lo que lleva el gasto de la vivienda. Después de eso, procesos larguísimos, pero es que en estos últimos años, moratorias constantes donde un inquilino moroso no se le podía echar de la vivienda. Entonces las medidas sociales y el escudo social han sido pequeños propietarios que han estado con el agua al cuello soportando el hecho de que tiene que ser los poderes públicos quienes promuevan el acceso a dichas viviendas, liberando suelo, creando parque de inmobiliario y promoviendo construcción de viviendas. Vamos a incrementar la población y esa población va a necesitar vivienda. Y no se puede dar como solución la expropiación de facto, porque es una expropiación, una medida completamente comunista, la expropiación de facto de la gente que tiene su vivienda, que no puede acceder a ella cuando alguien le deja de pagar. Y que tengan que ser los pequeños propietarios los que tienen que dar respuesta a lo que tienen que ser los servicios sociales y la administración. Cuando alguien no puede afrontar un alquiler y necesita los recursos, son las administraciones. Y no es el pequeño propietario quien tiene que hacer respuesta a eso. Y ahí sí que claro que se ha generado un conflicto, y un conflicto que seguirá creciendo porque no hay política. La única política ha sido moratorias respecto a los desahucios. Eso sí que para mí es una política agresiva. Entonces, el tema va a estar ahí. Va a haber un crecimiento del bloque de la derecha porque se necesita una alternativa a otras políticas como eso. ¿Por qué los jóvenes están descontentos? Es que si les estás hablando de que, mira, como no votas bien, pues lo que hago es ahora te voy a poner una plataforma del odio porque voy a mirar lo que tú pones en Internet. Si criticas al gobierno, vamos a ver y vamos a filtralizar, vamos a fiscalizar cómo te expresas, si vas a tener comentarios y críticas al partido. Es que, claro, los jóvenes se sienten atacados por el sistema y el sistema, contrariamente, lo que tiene que hacer es sostener al ciudadano, ayudarle a progresar y que como sociedad avanzar y mejorar la situación de todos. ¿Cómo vemos lo que acaba de decir Silvia y lo que proponía yo también de lo de la, no sé si vía nueva para el PSOE, sí. Carlos? Bueno, yo creo que es una reflexión que, por contestar a tu pregunta, que lleva tiempo en el PSOE encima de la mesa, ¿no? Incluso vemos también en la propia Asturias como hay un mensaje también hacia, digamos, a ese regionalismo socialdemócrata, vamos a llamarle, ¿no? Poner más el matiz en
en Asturias, en los símbolos, en la parte más asturiana y menos en el ámbito como partido nacional. Yo creo que un poco la vía que ha cogido también Carlos Martínez, además un alcalde, un discurso muy cercano, intentando alejarse de un poco de las polémicas y la polarización nacional e intentando hablar sobre todo de los temas de Castilla y León y poner en énfasis un poco en esa autonomía e independencia. Es verdad que comparar a veces también los resultados entre comunidades autónomas tampoco no es racional porque, en fin, son circunstancias distintas, ¿no? Él, por ejemplo, es un candidato que sale de Castilla y León. En Aragón, pues era una persona que había sido ministra, que venía, pues colocada para ser la candidata en Aragón. No tiene nada que ver. El mensaje que estás dando es absolutamente distinto. El de Extremadura estaba todo trufado por el lío judicial y el lío de un poco del famoso pleito. En fin, por lo cual, incluso cuando hacemos comparativas con un propio partido, son tres realidades absolutamente distintas. La vía de esta ha sido una vía que nace desde la propia Castilla y León, con un alcalde, con un perfil, y ha conseguido al menos contener un poco la caída que venía en otras elecciones y subir incluso, ¿no? Ha subido, más allá de, insisto, en porcentaje creo que ha subido un 0,7 y sobre todo recuperar ese voto de algunos, lo de Soria y algunos de estos partidos provinciales que han perdido peso y también, pues en cierta manera aglutinar una parte de ese voto de la izquierda, no toda, porque es verdad que así como el voto de Ciudadanos se ha ido hacia el PP, ese voto que era también otros 4 puntos más o menos que suponía la izquierda, pues no se sabe qué ha pasado. Algo lo ha recuperado el PSOE y otro pues o habrá desaparecido o no habrá votado, o en fin, aunque no ha habido más abstención, sí, de hecho ha habido más participación. Pero bueno, yo creo que ese dilema, hablando un poco para darle respuesta a tu pregunta de qué van a hacer. Pensemos eso, que a un año tenemos las elecciones autonómicas y municipales del resto de las comunidades autónomas y probablemente este dilema, ¿no?, en los dirigentes autonómicos que tenga el PSOE, pues los tendrán encima de la mesa, ¿no? Optamos por un discurso más regionalista, por decirlo de alguna manera, o mantenemos más la vinculación al proyecto nacional del gobierno del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez. Ese será el dilema en el que tengan que ver cuál va a ser el mejor resultado que les va a dar. Y el tema de la vivienda, por hacer una matización, yo no creo que es problema de el problema de la vivienda es un problema que va más allá de un tema ideológico. Gobierne quien gobierne, se han tomado decisiones, yo creo alguna equivocada. Yo creo que se generó inseguridad a los inquilinos y luego tenemos que hacer políticas para darle seguridad y hacer créditos. Donde gobierna incluso la izquierda tampoco ha habido solución. O sea, yo que ahora tengo por motivos de trabajo viajar, voy al País Vasco, y el País Vasco es el paradigma. Tengo ahí a mi hija viviendo y sé lo que paga por un alquiler, con lo cual sé perfectamente que no está solucionado. Voy a Cataluña, no está solucionado. Vas a Navarra, no está solucionado. O sea, no es un problema ideológico, es un problema de país, es un problema de un crecimiento de los costes. Hay que industrializar el sector porque si no, evidentemente, no hay mano de obra. Los costes se han disparado absolutamente lo que es en la construcción y, por lo tanto, el producto final de la venta pues es inasumible por las familias, también con una pérdida de poder adquisitivo y con el crecimiento de los temas de la inflación, ¿no? Con lo cual, yo sigo diciendo que y también el Estado no tiene capacidad de dar respuesta a ponerse a hacer viviendas porque es imposible. Luego hay fenómenos nuevos como es todo el tema del turismo, la utilización de esas viviendas, que es verdad que yo creo que todo el mundo está un poco en esa reflexión, independientemente de dónde, pues eso hay que ponerle un poco de orden porque es verdad que se había perdido un poco el norte con esta historia de la vivienda vacacional y yo creo que muchos gobiernos de distintos sitios están intentando poner un poco de coto a esta situación y darle respuesta. Y luego hay otro fenómeno que no hay que olvidar, que España ha crecido en población. Ha crecido en población, 1,5 millones más de habitantes, con la llegada de los inmigrantes, que también eran muy necesarios para también atender a necesidades de empleo y necesidades de desarrollar trabajos en este país con un proceso de envejecimiento muy, muy serio y eso también, 1,5 millones de personas más genera también necesidades de vivienda más, con lo cual también hemos tenido un poco la tormenta perfecta y pero insisto, yo creo que son de esas cosas que merecería la pena un acuerdo de Estado, ¿no? Un acuerdo de Estado que luego bajara a las comunidades autónomas cómo afrontamos en los próximos años un problema
que evidentemente es un problema mucho más allá de un problema económico, es un problema de un derecho y de una necesidad de dar respuesta a que la gente pues tenga una vivienda digna, ¿no? Flor, la vía socialista que representa en Castilla y León Carlos Martínez, la asturianización de la FSA que mencionaba también Carlos, ¿es la vía desde tu punto de vista? Yo creo que sí, que es fundamental que los que se postulan. Tú después, ¿vale? Sí, vale. Que se postula tienen que ser candidatos o candidatas, porque yo quiero destacar, por ejemplo, antes de contestar a tu pregunta, la Unión del Pueblo Leonés, que al frente de ella está Alicia, una mujer, la única mujer es Alicia Gallego, y que ha crecido, o sea, no ha perdido al menos votos, tiene los 3 procuradores. Esa tiene mucho arraigo porque lucha contra lo que ellos dicen, el menosprecio que tiene la Junta de Castilla y León referente, por ejemplo, a los privilegios que le está dando Valladolid. Y eso es importante. Yo creo que es necesario que las personas, hombre o mujer, que se presenten como candidatos o candidatas, estén en apego a la tierra, sean personas que conozcan el territorio en el que se mueven. Es fundamental, y que sobre todo que tengan empatía y tengan cercanía, que se pateen el territorio, que lo conozcan. No puede venir una persona porque sea una ministra o ministra y conozca mucho o sea muy relevante en el gobierno a ser la cabeza, la candidata, porque entonces la debacle que se puede pasar es grande. Me gustaría también indicar que a mí me llama la atención que no pasa factura en al PSOE, creo que también ha ayudado a Carlos Martínez, la presencia de Zapatero, que es un aval importante en el PSOE, por mucho que se eche y que se le quiera condenar y que se le diga que robó, que eso, que la verdad es que no es cierto. Pero me hace pensar que tanto al PP, con todo lo que tiene encima, y como a Vox, con todas las luchas internas que tienen, que están también en casos de corrupción, no les pasa factura. Por ejemplo, a Vox parece que no le pasa factura absolutamente para nada. A mí es algo que me produce estupor. Y después, bueno, yo, a pesar de lo que se ha dicho en esta mesa, yo estoy muy contenta de lo que le ha pasado, y no soy socialista, de que el PSOE al menos haya superado las expectativas que tenía y que se va a encargar, y que esto puede suponer un cambio a nivel nacional, porque esto da que pensar y va a hacer que los partidos a la izquierda del PSOE empiecen a pensar que tenemos que hacer otro tipo de política, que se tiene que abandonar los personalismos, el quítate tú para ponerme yo, que es lo que existe mucho en política y sobre todo en izquierda. Es muy importante cuando olvidemos nuestro personalismo y luchemos por las personas, por el territorio, por las gentes, podremos avanzar. De otra manera lo veo un poco difícil. Enrique, 2 minutinos que nos vamos. Rápidamente. Respecto de tu pregunta, creo que a los partidos de poder, sobre todo, a nadie le sienta bien ser percibido como una proyección del líder nacional. Un candidato sanchista lleva encima algo malo, pero un candidato feijóista también. Quiero decir que tiene que percibirse un perfil diferenciado del partido general. Vivienda está toda Europa igual, no es Sánchez. Y las medidas que yo llamo agresivas son las desregularizadoras. Y no utilicéis la palabra expolio para el fisco. Sí. Los impuestos es lo que nos separa de la selva. Sí. Eso está ahí. Pero hay algo también que quiero dejar, que ya dijo por 2 veces Carlos. No quiero, además de que un gobierno sea demócrata o sea autoritario, a veces hay gobiernos que consiguen cosas y otros que no. En Oriente se mueven siempre en lapsos de tiempo muy largos. China ya está trabajando en el después de Irán, con todo lo que invirtió ahí en Irán. Este llamamiento que dice a los pactos de Estado es que como no haya política que se mueva en lapsos más largos que los electorales, y eso solo puede existir si estamos de acuerdo en algunas cosas, y aunque no estemos de acuerdo, y si los políticos no son capaces de trabajar con alguien a quien no soportan, algo que hacemos todos, entonces, quiero decir, como yo no vea bucles de planificación, de decisiones que estén más allá de los ciclos electorales, vamos a seguir dando bandazos. Y lo que va a pasar a continuación van a ser bandazos. Y las siguientes elecciones las va a ganar el que tenga el último bandazo. Y esto no lo digo con alegría.
Bueno, yo sí os soporto y os agradezco muchísimo que hayáis venido haciendo esfuerzos personales y profesionales los 4 para estar con nosotros comenzando esta mañana de lunes en Asturias al Día. Carlos Paniceres, Flor Tejo, Silvia Argüelles, Enrique del Teso, muchísimas gracias a los 4. Que tengáis los 4 Gracias. muy buena Feliz semana. semana para ti y para Gracias. todos los oyentes. Continuamos con más contenidos dentro de un momentín en Asturias al Día. Y con Amor Argüelles en la realización técnica llegamos a la segunda parte de Asturias al Día, de este primer día de la semana, de este lunes, de este 16 de marzo de 2026. Hablamos del Cluster TIC Asturias, que acaba de crear el nodo de inteligencia artificial en el que ya participan casi 60 empresas. Además, desarrolla con la financiación del Ministerio de Industria un sistema antivuelco de maquinaria pesada. Y por si fuera poco, vamos a valorar también con Enrique Jaime, director general de Cluster TIC Asturias. Enrique, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantados de tenerte con nosotros. Que Asturias sea la tercera comunidad que más dinero por habitante capta en innovación de los fondos de recuperación, siendo el sector TIC el que más inversión logra atraer. Lo primero, Enrique, vamos a aclarar lo que es el Cluster TIC Asturias, porque sois una AEI, una agrupación empresarial innovadora, pero eso merece una explicación. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Gracias, Un placer sí. estar aquí con vosotros, como siempre. Bueno, pues que el Cluster TIC pues es un clúster, y un clúster es un tipo de asociación empresarial, bueno, pues con unas características diferenciales. Nacimos en el año 2003, ya vamos para unos 23 añinos, ya la cosa, ya tenemos nuestra veteranía, y eso de ser ahí, Asociación, Agrupación Empresarial Innovadora, y el reconocimiento que da el Ministerio de España a ciertas organizaciones, que somos los clústers. Los clústers somos unas asociaciones empresariales que tenemos lo que nos llaman, somos entidades intermedias, ¿no? Somos entidades que tratamos de, como suelo decir yo, intentar de unir puntos, ¿no? Poner entidades que son nuestros socios, que pueden ser empresas, en este caso del sector TIC, con centro de trabajo asturianas y con centro de trabajo en Asturias, que tengan la misión de trabajar en el ámbito del software, de la gestión del software o del desarrollo del software, o la formación, también en el ámbito de la formación de la informática, ¿no? Entonces el Ministerio valora que una serie de características, una serie de parámetros para conseguir que darte esa característica de ahí, con un reconocimiento que te permite participar en proyectos de innovación del propio Ministerio de Industria, que es lo que te diferencia de ser una asociación empresarial convencional. Entonces en nuestra asociación no solo hay empresas, sino que intentamos unir esos puntos. Por ejemplo, bueno, pues las relaciones entre las empresas grandes y las pequeñas, que nunca son fáciles. Las relaciones entre las empresas de la administración pública, que a veces tampoco es fácil. O la relación entre las empresas y los centros de investigación, la universidad, que a veces tampoco es fácil, ¿no? Entonces hacemos esa colaboración en el ámbito de poner contactos, unir puntos a través de proyectos de innovación, que buscamos financiación en diferentes focos, tanto en Europa como en el Estado, como a nivel regional, incluso local, y así vamos, bueno, creando esa red de contactos. Es lo que tú mismo has definido como un generador profesional de relaciones innovadoras. Efectivamente, esa es un poco la definición que solemos utilizar para definirnos como clúster, ¿no? Intentamos crear dentro del ecosistema tecnológico regional, e intentar que esas entidades que, bueno, pues a veces les cuesta colaborar entre ellas, pues que lo hagan a través de proyectos de innovación, y de ese modo, bueno, pues que haya siempre un win-win para todas las partes, y que de ese modo, bueno, pues Asturias vaya posicionándose en el sector tecnológico al igual que le corresponde, como decías en tu entrada, pues bueno, pues ser una de las regiones que más fondos europeos ha conseguido en toda España, considerando lo pequeñita que somos. Bueno, pues es un síntoma del buen trabajo que se está haciendo en el sector tecnológico asturiano. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿cómo estáis trabajando? Porque es algo que atrae y a la vez asusta. Efectivamente. Digamos que hay dos tecnologías ahora que son las que están siendo las más disruptivas, ¿no? La tecnología del momento,
momento que ya es una realidad, que es la inteligencia artificial, y la tecnología de futuro, que es la computación cuántica, ¿no? Que parece que son las dos herramientas que realmente van a cambiar paradigmáticamente pues todo cómo se hacen las cosas, ¿no? Nosotros en el clúster nos dividimos en grupos de trabajo que llamamos nodos. Tenemos un nodo de Smart Cities, quizás el más antiguo, uno de ciberseguridad, marketing digital, y recientemente hemos creado, como bien decías, con casi ya 60 empresas, un nodo de inteligencia artificial, que lo que vamos a intentar es trabajar en que desarrollarla y posicionar a la región en ese ámbito, la inteligencia artificial. Ahí se está dividido en 5 comisiones, uno de ética, que es muy importante, todos los temas de ética en los temas de la inteligencia artificial, tema de proyectos, tema de talento, porque el talento para la inteligencia artificial también hay que desarrollarlo, tanto para nuestras propias empresas como para los usuarios, ¿no? Porque un poco lo que decías, parece que la inteligencia artificial se está viendo como que sirve para todo o que no sirve para nada, o que no se sabe, ¿no? A veces también te llaman de empresas pensando, esto me lo resuelves y con inteligencia artificial lo vamos a resolver. Bueno, pues no, a veces no, a veces sí, hay que tener un poco de cuidado con este, si quieres, exceso que se está teniendo ahora de un poco de hype respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que ponerla en su lugar. Claro. Porque esto de crear un nodo especial dentro del clúster TIC Asturias dedicado a la inteligencia artificial, ¿es por voluntad propia o es porque ya los asociados os dicen, esto tenemos que impulsarlo, tenemos que admitirlo y aprovecharlo? Efectivamente, fue un poco la suma de las dos cosas, ¿no? El momento de la madurez que tenemos ya en Asturias en el ámbito de empresas trabajando en inteligencia artificial, pues es importante, ¿no? Hay cifras ya que lo van demostrando. Hay algún dato por ahí, por ejemplo, que en el sector tecnológico asturiano ya a finales de 2024 ya el 65% de las empresas declaraban utilizar la inteligencia artificial todos los días, ¿no? Eso ha ido creciendo a un ritmo del 30%, y ya podría decir que todas las empresas asociadas del clúster, que somos ya cerca de 160, yo creo que todas utilizan la inteligencia artificial todos los días, ¿no? Y eso tiene que servirnos para que Asturias se posicione y lidere esta tecnología a nivel estatal. Me interesa especialmente la comisión de ética que has mencionado. ¿Qué cometidos tiene? La comisión de ética pues va a trabajar en dos aspectos. Hay una legislación europea que se llama el Data Act, que que regula un poco lo que se puede y lo que no se puede hacer en inteligencia artificial en Europa. Es una regulación europea que es mucho más restrictiva. Sabes que en Europa nos gusta tenerlo todo muy legislado y todo muy normalizado. A veces agobiantemente, efectivamente, y a veces también con miedos, y eso te va a respetar competitividad, porque hay otros sectores en Asia, este sector en Asia o en Estados Unidos, que no están así de regulados, y digamos que vale casi cualquier cosa. Sin embargo, en Europa no. La ley de protección de datos hay que cumplirla, y eso hace que no se pueda utilizar la inteligencia artificial para según qué cosas. Hay un reglamento que te da 4 niveles digamos de riesgo, ¿no? De inteligencia artificial. No voy a entrar en el detalle porque técnicamente es un poco complejo, pero básicamente este grupo, en el que también va a trabajar gente de la cátedra de Derecho de la Universidad de Oviedo, Derecho Administrativo, porque es importante la regulación a la hora del desarrollo y los sesgos, ¿no? Hay que procurar que la inteligencia artificial no tenga sesgos de género, no tenga sesgos de edad o sesgos de cualquier tipo, ¿no? Tiene que ser lo más transparente y limpia posible a la hora de orientarnos en las decisiones que vamos a tomar. Vale. En cuanto al sistema antivuelco que comentábamos al principio, un sistema que desarrolláis con financiación directa del Ministerio de Industria, que consiste ¿en qué? Estamos hablando de maquinaria pesada, sobre todo, ¿no? Efectivamente, Nacio. Este es un proyecto de esa convocatoria precisamente que nos permite ser considerados como clúster excelente del Ministerio de Industria, en el que se utiliza inteligencia artificial, se utilizan algoritmos para evitar que vehículos pesados tengan, el nombre es muy descriptivo, vuelquen, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que los estamos probando en el mundo agrícola, ¿no? Con maquinaria pesada en el sector agrícola, en el que vemos, que dada las dificultades orográficas en las que se mueven estos vehículos, hay accidentabilidad, ¿no? Todos lamentablemente oímos por aquí en Asturias que de vez en cuando algún paisano fallece por un tractor que volcó, hay que dotar a este tipo de maquinaria de sensores que indiquen, que en un momento dado de que
que haya un riesgo de que eso vaya a ocurrir, pues que lo evite, ¿no? Sensores y inteligencia artificial, claro, también aplicada en muchos casos a la visión artificial. Efectivamente. Parte de esos, hay parte sí que está analizando pues lo que es la pendiente del terreno, la orografía, la distribución de pesos que lleva el vehículo, bueno, pues para evitar esos vuelcos, ¿no? Y entonces ahí es donde se está trabajando. Hay una compañía asturiana que se llama Medioambiental Valledor, que es con la que estamos trabajando en este proyecto, y también empresas de otros y centros tecnológicos de otras comunidades autónomas, y ahí estamos trabajando también porque, bueno, tiene una aplicación también muy interesante porque sabes que ahora que todo lo que tenga que ver, cierta aplicación también con el mundo de la defensa, esa dualidad entre soluciones que valen para el mundo civil y para el mundo de la defensa, Europa tiene que mejorar y posicionarse en el mundo de la defensa. Bueno, pues evidentemente los vehículos militares también se mueven en terrenos pues orográficamente complejos, ¿no? Y que donde podrían ocurrir este tipo de accidentes, y para dotarles de la sensórica suficiente para evitar que el vehículo, en caso de que esté a punto de volcar o de tener algún tipo de accidente, pues tenga sistemas de ayuda al conductor para que le corrijan ese posible accidente. Por ejemplo, tractores que mencionabas tú antes, también grandes maquinarias forestales que andan por montes habitualmente en Asturias, muy complicado. Efectivamente, y también maquinaria pesada tipo excavadoras y tipo retros, que a veces también tienen que posicionarse, grúas que a veces hemos también visto accidentes, lamentablemente, ¿no? De grúas que volcaban. Vimos un caso en el Musel, ¿no? Sí, de grúas que volcaban, pues que había un error de cálculo con los pesos y estas cosas, ¿no? Pues si la inteligencia artificial está analizando los datos de los pesos que va a analizar, pues te calcula el ángulo, te calcula este tipo de cosas, y va a evitar, que lo que tratamos es que impida que se haga. O sea, dice, no, pues se bloquea el sistema, y si vas a levantar un peso que te iba a hacer volcar, pues no te deja hacerlo, ¿no? Porque te genera una alerta y así evitas el accidente. Claro, desde que investigamos todo esto hasta que los dispositivos a nivel usuario existen, ¿cuánto tiempo pasa? Porque yo creo que el oyente, el espectador, dice, no, si la teoría está muy bien, pero ¿cuándo voy a tener yo, por ejemplo, en un tractor? No tiene por qué ser de 300 caballos que cueste 200.000 euros, sino el tractorín con el que yo preparo la tierra para plantar 4 lechugas. Bueno, pues ahí vamos a ver dos fases, que es lo que ha pasado, lo que vemos también, si quieres, en el vehículo, en el coche, ¿no? De toda la vida también. ¿Cuánto tardó en ponerse el ABS? ¿Cuánto tardó en ponerse ciertos sistemas de seguridad? Bueno, pues hay el modelo en el que ya el que compres nuevo te lo va a traer, porque ya, pues una vez que se adapte, esos sensores, pues se pueden instalar, lo mismo que ahora vienen ya de serie, incluso para vehículos autónomos que no vuelquen, al no estar un conductor embarcado, también tiene que tener esa sensórica para evitar que el vehículo vuelque, y luego también se podrán instalar para vehículos recondicionamiento de flotas. Se pueden hacer, pues cajas negras, ¿no? Cajas que puedas colocarle al vehículo, lo mismo que a veces, le cambias la radio que traía el coche, le pones una más moderna, pues también se va a poder hacer kits, ¿no? Que se puedan instalar en vehículos que ya se dispongan para que se puedan implantar en los vehículos, digamos, más antiguos, ¿no? Para que puedan aprovechar esta tecnología. Me interesa también lo que mencionabas antes, son 3 pymes con las que trabajáis, una de ellas es asturiana, concretamente es Medioambiental Valledor Sociedad Limitada, con sede en Allande, con nave en Cangas, suroccidente puro, y la idea también de llegar con vuestra actividad no solo a los sitios más poblados de Asturias, sino también a lugares donde, por ejemplo, lo forestal es fundamental, como estos que acabamos de mencionar. O sea, la tecnología es una herramienta que tiene que estar al uso de todo el mundo, ¿no? No desarrollamos tecnología por tecnología, sino la tecnología para personas y para que solucionen problemas. Bueno, pues este es un caso, como acabas de comentar, absolutamente ejemplarizante en este sentido, ¿no? Es desarrollo de tecnología para un sector eminentemente agrícola, eminentemente, pues en una empresa que está en una zona en la que, imagínate, pues que esta empresa pueda ser pionera a nivel estatal en el desarrollo e implantación de esta tecnología en su maquinaria, pues el impacto que puede tener para ella desde el punto de vista de presencia incluso a nivel estatal, o conseguir nuevos mercados y posicionarse, ¿no? Y que esa empresa, manteniéndose en el territorio, pueda crear empleo y pueda crear desarrollo gracias a pues que la tecnología le ha ayudado a diferenciarse, ¿no? Que es de lo que se trata, de tener algo diferencial respecto a lo que tiene otras empresas del sector.
En el caso concreto de esta empresa, es una sociedad limitada, es una empresa chiquitina. Ya decimos que es una pyme, bueno, es una micropyme en realidad. Cuando entra en un proyecto con vosotros de estas características, ¿tiene que aportar dinero? ¿Tiene que aportar, no sé, conocimiento? ¿Tiene que aportar medios de algún estilo poniendo a vuestro servicio, al servicio del clúster, me refiero, o del proyecto, algo? Sí. Estas subvenciones la empresa tiene que participar, tiene que hacer también un esfuerzo económico porque no están financiadas al 100%. O sea, en este caso el Gobierno de España, el Ministerio de Industria, la intensidad de la ayuda, dependiendo un poco de la modalidad de los proyectos, puede llegar al 80%. Entonces también tiene que haber un compromiso por parte de la empresa, ¿no? Y creemos que, y además yo no creo en nada, para nada, que lo gratis o lo que va a estar subvencionado al 100% es lo mejor o lo bueno o lo óptimo. Yo creo que realmente tiene que haber compromiso de alguna manera por parte de la empresa, porque entonces sí que se va a involucrar de una manera más activa, porque bueno, ha puesto un dinero, está puesto unos recursos, evidentemente lo que nos facilita es el acceso a sus máquinas, a sus modelos de trabajo, a cómo actúan, porque la inteligencia artificial, si se basa en algo, es en datos, necesita recopilar datos para bueno, luego tomar decisiones en función de esos datos que están almacenados en los famosos centros de procesos de datos, ¿no? en reservorios. Pues entonces ese hecho de que colabore económicamente nos aporte algo que es tremendamente valioso, que es la experiencia de sus profesionales. O sea, son sus profesionales lo que saben lo que pasa en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, en función de cómo esté de seco el suelo, o de congelado porque nevó, o de barro, o cómo cambian las diferentes circunstancias. Una máquina es difícil que lo aprenda por sí misma, sin embargo, esa experiencia que puedan tener los profesionales de la empresa son los que al final, y si no colaboran, si la empresa está pensando, bueno, pues que me vas a hacer, oye, toma esto, este es un encargo, ya me lo devuelves el paquete hecho. No, tienen que participar, tienen que involucrarse en todo el proyecto, si no, realmente no llegaríamos a buen puerto. Vale, más asuntos en los que estáis trabajando que anunciábamos antes. El Clúster TIC Asturias participaba hace unos días en una jornada informativa sobre el llamado espacio de datos del Manzano de Sidra, aquí al lado, en el Parque Científico Tecnológico de Sisión, donde por cierto tenéis vuestra sede administrativa, para dar a conocer los avances del proyecto de creación de un espacio para compartir datos como herramienta para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad del cultivo de manzano de sidra, en el que también interviene el Serida. ¿A qué tipo de agentes está dirigido este programa, Enrique? Bueno, pues es un programa de Gobierno de España que también tiene un apoyo europeo. Tenemos que pensar que esos datos que siempre estamos poniendo en algún sitio a través de nuestra mensajería, a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestras redes sociales, se guardan en algún sitio, se almacenan en algunos lugares, ¿no? Entonces, lo que es los datos personales, Europa tiene bastante sabida que la guerra la tiene perdida porque, son compañías que no hace falta que nombre, muy grandes, las que tienen esos datos, ¿no? Y no son compañías europeas, son compañías americanas, son compañías chinas. Es verdad que por ley les obliga a que esos datos estén almacenados en algún lugar en Europa, pero esa propiedad de esos datos está en manos de compañías que no son europeas. Entonces digamos que la idea de Europa es decir, no, vamos ahora, pero los datos industriales, los datos de las empresas, vamos a intentar que se queden en Europa. Vamos a intentar crear almacenes, que serían esos espacios de datos, en los que esté la información, en nichos especializados. Y este es un caso. El caso de la manzana de sidra, ha habido una convocatoria a la que se presentó Serida, que nosotros les animamos a presentarte también con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias. Y lo que se trata es de decir, ¿quién tiene datos sobre la sidra, sobre la manzana de sidra? Bueno, pues el Serida en Asturias, ¿no? Entonces, ¿con quién hay que hablar? Bueno, pues con los cosecheros. Los cosecheros son los que saben, la producción de manzana que tienen, las toneladas que producen, las variedades que producen, la famosa becería, qué años tienen más, qué años tienen menos, y quién más usa esos datos o le interesan esos datos. Bueno, pues los productores de sidra, los yagares, que interesa saber, cuánta producción de manzana va a haber, porque si no tendré que comprar esto o aquello, qué fertilizantes serían los adecuados este año porque se espera no sé qué, o que si va a haber
algún insecto, algún tipo de plaga, alguna cosa, bueno, pues cada qué distancia tengo que podar los manzanos, toda esa información, también teniendo en cuenta datos orográficos, como dónde está orientada la pumarada, cuántas horas de sol tiene, si tiene muchas, si tiene pocas, bueno, todos esos son datos, toda esa información si la atesoramos en algún lugar, en ese caso ese espacio de datos, luego la inteligencia artificial es la que va a hacer predicciones. Porque dice, bueno, pues si durante los últimos 10 años la producción de manzana fue así, fue asado, fue no sé qué, si hicimos esto, pasó aquello, esa casuística que ha ido pasando a lo largo de los años y que se va a alimentar durante los próximos, ahí la inteligencia artificial es tremendamente eficiente y tremendamente rápida a la hora de poder dar idea, ¿no?, de cosas. Y luego esto, bueno, pues puede tener la aplicación de extenderse fuera del territorio asturiano. Una vez que tienes un espacio de datos especializado en algo, en este caso en manzana, pues pueden interesarle a los irlandeses, pueden interesarle a los productores de manzana del País Vasco o de Lérida o de otros territorios que puedan ir poniendo toda esa información industrial, en este caso en el sector primario, sobre la manzana, para que entre todos se cree un conocimiento propio europeo sobre cómo producir manzana en las mejores condiciones y de la mejor calidad, usando pues los menos fertilizantes posibles, todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso nos lo permite estos espacios de datos. Bueno, pues estamos conociendo más la actividad del Clúster TIC Asturias. Enrique Jaimez es su director general, que siempre nos atiende muy amablemente. Enrique, que tengas una semana muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y hasta pronto. Hasta pronto. Mientras tanto, nos vemos en Los Chigres. Esa es una buena idea bebiendo sidra de Asturias. Efectivamente. con los datos que acabamos de obtener con esa herida. Muy bien. Muchísimas gracias y continuamos con Asturias al Día con más contenidos dentro de un momentín. Gracias. Y dirán que hacemos nepotismo, dirán que tenemos enchufados en este Asturias al Día, pero hombre, es que es una compañera de esta casa, de RTVA, y merece también la atención a lo que lleva ya muchos años haciendo, muy buena literatura. Se llama Carolina Sarmiento, muchos de nuestros oyentes y de nuestros espectadores la conocerán perfectamente porque lleva muchos años trabajando con nosotros en informativos, sobre todo. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Nacio. Encantados de tenerte con nosotros para presentar esa tarde, a partir de las 8 y concretamente en La Buena Letra, en Sisión, tu última novela, Las Fronteras, junto al también escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón. ¿Nervios? Bueno, siempre hay un poco, ¿no?, de nervios, sobre todo porque esta presentación es muy especial al ser en mi casa, ¿no?, en Gijón. Ya pasé por Oviedo y por Madrid, pero bueno, aquí digamos que tengo el grueso de amistades y no nervios, vamos a decir que son ganas de presentar este último trabajo con mis conocidos. Bueno, entre las personas que te han respaldado a la hora de sacar adelante Las Fronteras, que por cierto editas con Siruela, está el propio Ricardo Menéndez Salmón, que te acompaña hoy en la presentación de esta tarde. Sí, bueno, Salmón siguió un poco el proceso, ¿no? De escritura. Yo le envié el manuscrito una vez que ya estaba terminado, porque para mí es un referente y quería saber un poco su opinión, a ser posible que me diera algún consejo, ¿no?, algún guiño. Y bueno, pues Ricardo fue muy amable, tomamos varios cafés, me apuntó varias cosas. Desde el primer momento la novela le gustó mucho, de hecho me dijo que era de mis novelas la que más le había gustado. Y bueno, pues a raíz de ahí surgió que nos regalara esta cita para la novela y él también se ofreció a presentarme. Para mí es un respaldo muy importante porque creo que he crecido literariamente con la narrativa de Ricardo Menéndez Salmón y también con su compromiso literario. Una novela que, según Menéndez Salmón, es un western boreal, una fábula ecológica, una novela que nos sacude como un caballo a la carrera, y está bien lo del caballo, grave, enigmática, muy bella. Digo lo del caballo porque sale constantemente. El caballo es muy importante. El caballo es un elemento rompedor en la novela porque está en esa frontera entre lo onírico y lo real. Y durante todo el thriller, ¿no?, si hablamos también de otra de las etiquetas que le ponen a la novela, el caballo está muy presente. Es ese
ese símbolo de la libertad, ¿no? Que se salta las fronteras, en este caso la frontera entre la vigilia y el sueño, o la frontera también entre la amistad y el amor. Y si le devolviésemos a la naturaleza la mitad del planeta, no estoy desvelando nada, porque se basa en esa pregunta precisamente las fronteras. Es una historia de una cuenta atrás, un combate de la naturaleza contra el hombre, y por una vez, la última vez, gana la naturaleza. Bueno, sí, la novela parte de esa premisa, ¿no? De esa idea. Todas las novelas o los relatos cortos tienen que surgir de una idea germen, y en un momento yo me planteé esa, ¿no? Situar la acción en un momento en el que el ser humano ha decidido ceder la mitad del planeta a la Tierra, devolvérselo a la naturaleza. Me pareció un escenario evocador y que daba pie a una aventura fronteriza, porque esa frontera iba a ser entre la civilización que se despide y la naturaleza primigenia que va ganando terreno. En esta historia, los capítulos de la novela están numerados en orden inverso. Te tengo que confesar que me di cuenta cuando llegué al 0. Así, bueno, está bien. No sé, no me daba cuenta de que iban al revés los capítulos. Bueno, pues así es. Porque es una cuenta atrás. Exacto. Empieza en el 24 y termina en el 0. Es una cuenta atrás, tanto en la peripecia individual del protagonista, que a lo largo de esa jornada decisiva pues tiene que desvelar muchos misterios, y también es una cuenta atrás para nuestra especie, pero no puedo desvelar más, ni en el caso del protagonista, de cómo termina, lógicamente, ese capítulo 0, ni en el caso de nuestra civilización, que ahí puede que quede un poco más abierto, ¿no? Ahí quien lea la novela pues tiene que decidir o reflexionar, más que decidir, reflexionar sobre qué papel ocupamos en el mundo. Un protagonista que no tiene nombre, lo llaman jefe en muchas ocasiones, que es un tipo que ve el canal de deportes porque es el único que logra hacerle llorar, un tipo que sueña con ese caballo, con un caballo que le muerde, y que le pregunta a un caballo real que ha soñado esa noche, cuando alguien le ha dejado en su mesita una fotografía de su sueño. Sí. Lo onírico es constante en tu obra, y en este caso concreto en Las fronteras más todavía. Sí, sin duda. De nuevo, como el caballo del sueño atraviesa toda la novela. Al protagonista le acompaña el rumor del sueño. No sé si a ti alguna vez te ha pasado, o a quienes nos escuchan les ha pasado, que un sueño puede ser tan fuerte que te acompaña durante todo el día, ¿no? Y a veces lo arrastras casi como algo orgánico, ¿no? Te puede afectar en tu carácter de ese día, ¿no? Y esto es lo que le sucede al protagonista, que se despierta y en la mesita de noche tiene una fotografía de lo que ha soñado. Pero no es una fotografía cualquiera, realmente es una fotografía que no se sabe cómo se ha producido en el interior de su sueño. Ese es el elemento fantástico de la novela y lo que a mí más me motivó para escribirla. No desvelarlo, sino caminar por esa frontera de lo incierto y de lo imposible, que es que alguien te fotografíe un sueño, que a día de hoy es algo que no puede realizarse, ni siquiera la IA lo puede lograr. Con lo cual, este protagonista, así es como empieza la novela, se despierta y aparece en la mesilla de noche una foto del caballo con el que soñó, ese caballo que le mordió, y que es además el caballo de Aki, que es el único personaje que tiene nombre en la novela. Se guarda la foto y la acompaña durante las 24 horas. Y la acompaña ese enigma, sin duda. Como narices me han fotografiado un sueño. Un tipo que dice que sueña más de la cuenta y que se acuerda de ello, porque soñamos todos. La cuestión es que él recuerda constantemente ese sueño. ¿Tú sueñas y recuerdas? Sí, mucho. Es raro que me despierte un día y no sepa al menos uno de los sueños que he tenido. Y para mí es un material literario muy potente, pero también en lo personal a veces es ese lastre que te digo. Cuando el sueño es pesadillesco te puede molestar, ¿no? En la novela habla de los cuervos que te graznan y realmente hay
hay un punto muy extraño en los sueños, porque es algo que no creamos desde la razón, sino que el cerebro va por libre. O sea, en el momento que le damos a la tecla de off y nos dormimos, el inconsciente hace lo que le da la gana y eso puede ser muy perturbador, ¿no? Freud, ¿no? lo analizó. A veces hay sueños que te descubren a ti misma cosas que dices, pero ¿cómo he soñado yo esto, no? E incluso te inquietan y no se los dices a nadie. Son nuestros grandes secretos, yo creo, porque compartir los sueños podría ser, marcarte mucho ante los demás, ¿no? Yo, a lo largo de una temporada, yo sueño muchísimo. Recuerdo lo que sueño según me levanto y según va pasando el día lo voy olvidando, y hoy no sería capaz de decirte a estas horas de la mañana lo que he soñado anoche, pero sí te lo podría decir cuando me he levantado a las 6 de la mañana y me metí en la ducha. Es un ejercicio, al final. Yo iba apuntándolo y llegó un momento que me asusté. Sí, es mejor no confesar ciertos sueños, sí, porque te perturban y dices, esto forma parte de mí, ¿no? Tenemos muchos yoes y muchos los tenemos tapados y en los sueños a veces salen. Y es lo que le sucede al jefe. Un tipo que duerme, y esta era la cita que tenía aquí escrita, que duerme más bien poco y al que lo que no detecta despierto se lo cuenta el inconsciente. Exacto. Que es un poco la idea que estamos Y como sheriff tiene en cuenta esos sueños, que eso es interesante, ¿no? Que alguien que se dedica a controlar una zona puede que haya cosas que se le escapen de sus vecinos, ¿no? Que son los que quieren rebasar esa frontera. Pero le aparecen los sueños y lo tiene en cuenta de cara a las investigaciones. A mí eso también me gustó escribirlo. Y la fe, que es importante, no tanto una fe religiosa, sino una fe en el sistema, que a veces es religión también. Sin duda, sin duda. Él se plantea la fe, ¿no? Recuerda en la niñez cuando todos se juntaban en la iglesia y tenían un faro claro, ¿no? Que es la fe. Claro, yo ahí me cuestiono mi propia fe, que no la tengo, esa fe religiosa, y la fe en el sistema también hace aguas en muchas ocasiones, solo hay que seguir la actualidad, ¿no? Para desencantarte con los líderes o con los presupuestos y los devenires. Entonces, él dice, ojalá yo tuviera fe, ¿no? Sería todo más sencillo, que yo creo que es lo que nos pasa a muchos. Porque una fe en un sistema autoritario como el que parece que es el que plasmas en las fronteras, sin duda, ¿es una fe más fácil que una fe en algo que consideras completamente idílico o utópico? El sistema de las fronteras es la unión de los pueblos, ¿no? La novela empieza con un tratado de la desocupación. Y ahí quienes firman ese tratado es esa llamada unión de los pueblos, que es un sistema opaco, no hay una cabeza visible. Entonces, ante esa opacidad, ese sistema, ¿no? que tú dices, pueden aplicar las leyes de una manera autoritaria, con lo cual esa primera utopía de, venga, vamos a tomar conciencia de que el mundo está mal, ¿no? Hay un declive medioambiental brutal y también hay un enfrentamiento entre los países, unas guerras continuadas que hay que parar. Ante esa utopía surge la distopía de cómo el sistema aplica la normativa. Y esa es la situación, ¿no? en la que se desarrolla la novela. La fe es una mezcla posible entre fantasía y realidad, pero he perdido esa capacidad de conjugación. Leo textualmente parte de lo que el jefe dice dentro de las fronteras. En cuanto a que desaparece esa fe y que es también un desencadenante de lo que sucede después, que no vamos a contar, cuando se produce esa rotura, ya no hay manera de dar marcha atrás. Se puede revertir prácticamente todo, incluso el desequilibrio medioambiental, pero cuando el humano pierde la fe... Bueno, claro, ahí te deshumanizas también de alguna manera, ¿no? En el caso del protagonista, él llega deshumanizado porque ha participado en todas esas guerras, ¿no? Durante décadas, pues ha formado parte de un ejército, digamos, y se ha convertido en un soldado profesional, el que huyó de su pueblo porque no quería ser cazador, ¿no? En algún momento de la novela dice que regresa con más muertes, ¿no? A su espalda que aquellos cazadores. Más muertes, claro. Un soldado profesional, muertes humanas, sin duda.
y cuando regresa al pueblo con esa tarea de ser quien ceda el testigo a la naturaleza, sí que tiene una fe que es: voy a llevar a cabo este mandato, ¿no? Yo creo que él regresa tan deshumanizado de todos esos años de ver horrores que cree a pies juntillas que el ser humano no merece seguir en la Tierra. A mí me llama mucho la atención cuando escucho argumentos de personas que confían en esto, que no estamos haciendo más que cargarnos el planeta y que deberíamos de desaparecer. Y hay gente muy ilustrada y con mucho conocimiento que lo defiende esto, ¿no? Entonces es un argumento que te choca, ¿no? Porque dices, jolín, nosotros también tenemos cosas buenas como especie, ¿no? ¿Por qué desaparecer? Bueno, pues él es una de estas personas que está convencida de que el ser humano sobra y su fe es llevar a cabo la misión. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga, va a llevar a cabo este tratado de la desocupación sin importarle el devenir de sus vecinos. Digamos que esa puede ser su fe, pero claro, como tú dices, algo se ha roto. ¿Y cómo aplica esa fe? Pues de una manera también deshumanizada, ¿no? Y de una manera violenta. Por eso también le dan esa etiqueta de western, ¿no? Por esta violencia entre los hombres. En ese sentido, igual es una novela que se separa un poco de la tendencia actual de novelas protagonizadas por mujeres, escritas por mujeres. Esta es una novela de hombres en la que no hay mujeres. Es verdad, no hay ninguna. No hay ninguna mujer. Eso yo creo que es que le doy un protagonismo a las mujeres porque han huido de ese lugar sin sociedad, sin vínculos, deshumanizado y llamado a desaparecer. Bueno, queda una familia, ¿no? Esa es la extrañeza, claro, esa es la extrañeza. ¿Por qué narices esa familia con un niño pequeño está ahí? Y además están como polizones, no deberían de estar ahí, ¿no? Se saltan las normas. En las fronteras, y ahora hablo de lo geográfico y de lo político, se saltan las normas, ¿no? El lugar de la frontera es un lugar en el que hay contrabando, ¿no? En el que hay mezclas. Es un lugar incierto el de la frontera. Se mire cual se mire, una frontera de mar, una frontera de tierra, en lo real. Y en esta frontera sucede lo mismo, es un lugar de incertidumbre. El límite entre lo que queda de civilización Exacto. y lo que ya es naturaleza pura, agreste, Exacto. salvaje, Que agresiva, evoluciona. que ya empieza a evolucionar por su cuenta porque ya no hay presencia Exacto. humana, y boreal. Sí, se desarrolla al norte del norte del norte. Vale, porque también lo dices, Es taiga. Adán es en un territorio inhóspito. Exacto. Sí, a ver, a mí me atrae ese paisaje, ¿no? Hablábamos de literatura del western, pero puede haber un western boreal, ¿por qué no? Son territorios áridos. Árido es el desierto, pero árido también es el hielo, ¿no? El hielo que cubre durante X meses al año un territorio o una zona en la que tienes 2, 3, 4 horas de luz al día. Es ese paisaje que condiciona la vida y en ese paisaje van a desaparecer los humanos. Ese es el planteamiento. Estos son los últimos pobladores de esa localidad y ante esa situación de últimos pobladores pues surgen muchas reflexiones como, bueno, muchos vínculos, ¿no? Una reflexión con que fue Adán, ¿no? O sea, ¿quién fue el primer hombre del planeta? Eso se vincula lógicamente con lo religioso, con la fe. Y este no va a ser el primero, sino va a ser el último. Claro. En cuanto a los animales domésticos que salen, hemos mencionado el caballo, también es fundamental el perro. Aparecen dos perros completamente diferentes. Explica también un poco esa trascendencia, por favor. Bueno, mira, el caballo, siendo un animal doméstico, está también la figura del caballo salvaje, ¿verdad? Está domesticado, pero a la mínima un caballo se puede poner a 2 patas y golpearte. Está en esa frontera, ¿no? Entre lo doméstico y lo salvaje. La frontera también es la de entre lo animal y lo humano. Nuestro protagonista se mimetiza con esos animales como no se mimetiza con los otros vecinos, ¿no? Con los otros hombres. Encuentra una cercanía mayor en el perro y en el caballo. Los animales nos pueden dar mucho
sin hablar, simplemente con mirarnos y tocarnos, hay un vínculo que yo creo que nos lleva a lo más puro que tenemos, que es nuestro instinto animal y nuestra procedencia animal. Yo en algún sitio escuché que el humano es el animal que intenta alejarse más de ser animal, y es que es así, mismamente por donde estamos, ¿no? Estamos rodeados de cables, estamos vestidos, estamos con gafas. Nos estamos alejando mucho, de una manera inteligente, ¿no? de la naturaleza, convivimos con ella, pero le damos algo más a nuestra especie. Y eso, yo creo que en el momento en el que estamos en un bosque, por ejemplo, o en el que estamos con animales, hay un toque ahí inexplicable, tal vez un científico lo puede explicar, que nos vincula a nuestro origen. Y eso es lo que le pasa al protagonista, yo creo, que cree fielmente en la naturaleza más primigenia y por eso es tan tenaz en su misión. Corre como un mamífero. Exacto, claro, él corre, ¿no? Y dice, alguna vez fui zorro, alguna vez fui sagaz, ¿no? Cuando hace comparaciones, es verdad que las lleva todas a los animales. También se compara con el perro, ¿no? Ambos somos perros soldados, ¿no? El perro le cuida. Hay como un regreso a la naturaleza más pura. Está ahí, ¿no? El espíritu de Walden, el espíritu de Thoreau, está ahí, en este personaje que no tiene por qué caerte bien. Eso también es importante, porque está descarnado, pero se mueve en esa incertidumbre de un mundo que ha colapsado, y él se ve en la responsabilidad de devolvérselo a la naturaleza. Es incierto, la novela es incierta por momentos, y yo juego en eso, y le acompaña esa extrañeza del mundo que decae, la extrañeza de los sueños, la extrañeza de los vecinos con los que no conectas, pero también la certeza de que hay otro mundo posible en lo animal y en lo natural, que puede tener las respuestas. Da la sensación, leyendo Las fronteras de Carolina Sarmiento, que estamos ante una distopía después de una utopía. Exacto, sí. Me refiero, tenemos un sueño que sería la utopía, sí, que se rompe y que se planifica a futuro, en una distopía, o sea, en el fracaso del sueño, ¿no? Sí. Jugando otra vez con lo onírico, teniendo en cuenta, no sé, las comparaciones no son buenas nunca, pero son los Juegos del Hambre, pero en versión boreal. Bueno, venga, te la compro. También me decían que le recordaba Mad Max. Bueno, puede haber ese punto, ¿no?, de apocalipsis, sin duda, ¿no? Y de que gane el más fuerte, el más sagaz, ¿no? De nuevo, está ahí, sin duda. Tú imagínate esa situación. La distopía lo que nos pone es en el espejo de nuestros temores en la realidad. Y es cierto que de una utopía puede surgir una distopía. Es que lo vemos todos los días en la actualidad, en las noticias. Tú imagínate los venezolanos, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que Trump entra y se lleva a Maduro, para ellos posiblemente pues es una situación, no voy a decir utópica, pero soñada. Pero luego pueden entrar otras distopías, ¿no? Claro. Hay tantas, ¿sabes? Es que lo he dicho en muchas entrevistas, pero es que es la realidad. Mientras revisábamos esta novela, sentíamos que nos adelantaba a la actualidad. Es una novela muy ligada al momento actual, sin yo quererlo, porque es verdad que escribí desde esa extrañeza del sueño, pero la parte bélica y medioambiental está ahí en el trasfondo de la novela. Comenzabas. Hay que tener mucho cuidado con las utopías. Claro. Yo cada vez que veo que hay un atentado contra un cuadro, ¿no?, para que nos concienciemos sobre el cambio climático, ¿no?, eso que ha pasado en muchos museos. Claro, yo estoy de acuerdo con una lucha ecologista, pero no sé si estoy de acuerdo con que se cargue un cuadro que tiene 500 años. Esa frontera, de nuevo, ¿no?, entre el bien y el mal, ¿no?, en cómo reivindicas lo justo. De ahí las fronteras. Exacto.
Comenzabas en la publicación en 2018 con Gravitaciones, publicabas el poemario Ikiru, Vivir. Luego el libro de relatos Animales urticantes, con Pies de Plata en 2020, con la misma editorial asturiana. En 2021 las novelas, y 2023 las novelas Tarada y Bresno. El poemario Vértigo en la boca, con Bajamar Ediciones en el 25, y ahora esta novela Las fronteras con Siruela en este 2026. ¿Qué hay de la Carolina Sarmiento que comienza con Ikiru en el 18? La publicación, que seguro que tendrías ya escrito mucho anterior, antes de publicar esto, pero ¿qué hay de esa Carolina de Ikiru en la Carolina de las Fronteras? Todo, porque Las Fronteras es una novela muy poética. La mirada del protagonista es entre filosófica, nihilista y poética. Leía hoy en una reseña, también decía metafísica, pero al final es esa mirada reflexiva hacia el mundo desde el prisma de la poesía, que es lo que a mí me ayuda, si no a entender, a aproximarme, ¿no?, a mis dudas. Sí. Sin duda hay mucho de Ikiru. Creo que hay pasajes de la novela que si los trabajara como poemas podrían perfectamente funcionar como un libro de poemas. Pues para saber más sobre Las Fronteras, para saber más sobre Carolina Sarmiento, hoy a partir de las 8 de la tarde en la librería La Buena Letra en Sisión, presentación acompañada del también escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón. Que salga todo muy bien, Carolina. Muchas gracias, Nacio, muchas gracias, Amor, y nada, nos escuchamos. Muchas gracias. Finalizamos de esta manera la edición de esta jornada de lunes de Asturias al Día, con Amor Argüelles en la realización técnica. Mañana volvemos. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de lunes o todo lo que les dejen.